Compromiso Neuquino tiene entre sus referentes a Pablo Tomasini, es el director provincial de protección al consumidor en Neuquén y está con nosotros. Pablo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se, ¿Qué hay? Después de este proceso electivo de todos los años impares, ¿no? Y particularmente en el caso de Neuquén, hay una suerte de ratificación y de, ¿cómo se llama? De consolidación interna, digamos, del espacio gubernamental, del espacio de gobierno en la provincia de Neuquén. ¿Se puede interpretar así esta ratificación de pertenencia a la neuquinidad, Pablo? Sí. Con mucha fuerza estamos convencidos que este es el proceso que hay que llevar adelante en términos provinciales. Una provincia que tiene una enorme riqueza, como nuestro país también tiene una enorme riqueza, pero una provincia que empieza a ser administrada de una manera razonable y certera, con objetivos claros, y que empieza a tener los resultados que empieza a tener en el orden nacional. Todos los indicadores nacionales dan cuenta de Neuquén liderando el crecimiento del empleo, liderando el Producto Bruto Geográfico. Y eso no es producto solamente de tener recursos naturales. Recursos naturales tiene todo el país. Imagínense ustedes la pampa húmeda, imagínense ustedes toda la cordillera del país, la minería en el norte, el algodón, la yerba, el mar que tenemos. Díganme si no tenemos un país riquísimo. Lo que pasa es que, bueno, hay que administrar de una determinada manera. Nosotros compartimos la forma de administrar con objetivos muy claros que tiene el gobernador. Son casi todos temas de inversión intergeneracional, digamos, ¿no? Hacer una ruta implica hacer una ruta hoy, pero con un efecto positivo en términos de producción, turismo, desarrollo para las próximas 2, 3 décadas, digamos, ¿no? Entonces, es gobernar poniendo la calidad de vida del presente, pero con una estructura de pensamiento y de desarrollo de futuro, ¿no? Cuando vos das una beca, Gregorio Álvarez, a un chico del interior de la provincia, lo que haces es hacer crecer a ese chico, hacer crecer a esa familia, pero a su vez socialmente estamos ganando un profesional que nos hace crecer a toda la sociedad. Y ese crecimiento de toda la sociedad es intergeneracional, porque eso va a tener un efecto positivo a futuro. Yo siempre cuento que mi abuelo era analfabeto. Mi mamá pudo ser docente, vieja escuela normal nacional de Neuquén, a los 17 años se recibió de maestra, y yo pude tener la oportunidad de recibirme de abogado gracias a la inversión que hicieron mi bisabuelo, mi abuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, porque en esa inversión que ponían en impuestos financiaban los profesores, que a su vez fueron los profesores que permitieron darme clases a mí, digamos, ¿no? Entonces, tanto los impuestos, el orden, están puestos en un lugar tan justo en el gobierno de Rolando Figueroa, que por supuesto siempre cuesta terminar de verlo en el día a día, y en esta era del TikTok y de todo lo inmediato, a veces cuesta verlo, pero estamos poniendo una salud pensando en la prevención de la enfermedad y no en la enfermedad en sí mismo. Estamos poniendo un banco de la provincia de Neuquén, que era simplemente un organismo financiero, en una especie de banco de fomento muy fuerte para fomentar actividades. Bueno, hay un cambio de matriz y un cambio de paradigma que expresa Rolando Figueroa y que nos obliga a nosotros como militantes. Yo te decía fuera de micrófono, milito desde que soy muy chiquitito, y uno siempre quiere convencerse de que estar en el proyecto adecuado y tener las libertades para trabajar son como dos fenómenos que no se dan casi nunca en la política. Así que estamos muy contentos. ¿Y cómo interpretás? Porque hay evidentemente un modelo de contraposición a otro modelo, un modelo en donde la presencia del Estado se caracteriza precisamente por eso, por su incidencia en la vida cotidiana, con criterios de eficiencia y de eficacia, que es lo que quiere ratificar en cada oportunidad que tiene la gestión de Figueroa, en contraposición a otro modelo de Estado quizás cada vez más reducido, más diminuto, de menor incidencia en la vida cotidiana de las personas, que es el proyecto político que caracteriza a la Libertad de Avanza, que es el gobierno nacional. Ahora, en el plano nacional, esa visión del Estado es la que está concitando la mayor cantidad de votos.
De hecho, ha salido elegido hace 2 años atrás y ha sido ratificado este año en las elecciones de medio término. ¿Cómo se contrarresta, digamos, esa mirada en la sociedad que observa dos esquemas que podrían llegar a ser antitéticos, ¿no? ¿Cómo se hace para persuadir a unos y a otros sobre la vigencia de este y no del otro modelo? Nosotros lo hacemos trabajando todos los días, construyendo todos los días y fortaleciendo un Estado que sea, vos lo dijiste, eficiente, primero, que represente el pacto social que tenemos entre todos, que sepamos que es un Estado que es nuestro y que tenemos que cuidarlo. Entonces el trabajador del Estado tiene que ser un trabajador que trabaje, el funcionario del Estado tiene que ser un funcionario que no gaste plata en pavadas y que las gaste en cosas que tengan que ver con el futuro. Y la sociedad va evaluando esas alternativas. Lo que termina pasando es que las sociedades también eligen en función de las alternativas que tienen en los momentos políticos adecuados, digamos, ¿no? Y si vos no encontrás una alternativa que sea válida en el orden nacional, vas a terminar votando a quien te ofrece un futuro. A mí no me gusta ese futuro. Es el futuro del sálvese quien pueda, es el futuro de que entren los productos elaborados del exterior y que estemos comprando un juguete chino. Porque si nosotros tenemos todas las posibilidades de hacerlo y ser eficientes y hacerlos bien y venderlos a buen precio. Entonces a mí no me gusta ese proyecto, pero a la falta de alternativas muchas veces la gente termina optando por quien le ofrece un futuro. Y hoy el que ofrece ese futuro lamentablemente es Milei. Y falta que se consolide en el frente de la propuesta de Javier Milei una expresión política que le ofrezca otro futuro a los argentinos, que es un poco lo que pasa en Neuquén. Acá hay una oferta que no te propone subirte a un tobogán e irte para abajo, te propone crecer, te propone hacer 600 kilómetros de ruta, te propone articular el diseño del territorio equilibradamente, te propone arraigo. El arraigo es una cosa que nosotros por ahí no le damos mucha bolilla, pero que vos puedas desarrollarte habiendo nacido en Mariano Moreno, habiendo nacido en Traful, y puedas desarrollarte en tu lugar, con tus amigos, con tu gente querida, con todo, es como una expresión de felicidad mucho mayor que desarrollarte en otros lugares, donde vos no tenés ese arraigo, esa contención familiar y de amistades. Entonces, esto es lo que propone Rolando Figueroa. Esto es lo que nosotros no vemos que se esté proponiendo a nivel nacional. Ojalá aparezca en el transcurso de estos próximos 2 años una propuesta política que no se quede atada a hacer la propuesta política de la inflación o de la corrupción, sino que renueve el espacio, un espacio más vinculado a los sectores nacionales y populares, que es lo que nosotros queremos expresar, pero que no venga con todos los condimentos eso, ¿no? Que no estemos discutiendo el pasado, que estemos discutiendo el futuro. Si volvemos a discutir el pasado y volvemos a discutir qué pasó en la época de Cristina, o qué pasó en la época de Néstor Kirchner, o qué pasó en la época de Alberto Fernández, la gente va a seguir optando por quien le proponga futuro. Entonces, nosotros también necesitamos en el orden nacional hacer esa construcción y también vamos a aportar a eso. Sí, estos ejemplos a los que hacías referencia, estas gestiones a las que hacías referencia recién, que forman parte del pasado reciente político de la Argentina, no son los modelos a replicar. Este modelo, ¿cómo se diferencia también de esas experiencias políticas? Este modelo neuquino de Figueroa, ¿cómo se diferencia de aquellos que decían, no, el Estado presente, no, hay que proteger el mercado interno, no, hay que privilegiar lo nuestro? ¿Cómo esta gestión se puede diferenciar no solamente del modelo actual, liberal, encabezado por Milei, sino también aquel otro modelo popular, político, de raíz peronista? ¿Cómo diferenciarlo también? Digo, para no entrar en esa discusión del pasado, ¿no? Es que tiene que haber una propuesta política. Yo reivindico muchas cosas de ese pasado, ¿no? Uno mira las estructuras de la pobreza en este país y la asignación universal por hijo fue una política universal que tuvo un impacto enorme en la formación, porque además era algo que se le daba, un derecho que se le daba a un chico, pero además se le exigía que tenga las vacunas puestas y se le exigía que vaya a la escuela regularmente. O sea, era toda una política pública enorme.
Lo que uno no puede reivindicar son procesos en donde había sensación de corrupción, digamos, en muchos aspectos, en la obra pública. Y la verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la búsqueda de un proyecto que subsane las cosas que de ese pasado que no fueron buenas, que vuelva a poner en valor el pensar en la gente, el pensar en el prójimo, en que somos todos hermanos y que si somos hermanos, uno siempre tiende en la familia a pensar en el que la está pasando mal de tus hermanos, digamos, y uno trata de ayudar, digamos. Eso, como valor social, para nosotros es muy importante. Nosotros no nos gusta esta idea de que si te está yendo mal, y bueno, jodete, pues algo habrás hecho para que te vaya mal. No, a mí me interesa, como cristiano que soy, decir, hay sectores de la sociedad que no la están pasando bien, bueno, busquemos las condiciones para que esos sectores mejoren. Y si en ese esquema hay que sacarle un poco a los que más tienen, bueno, habrá que sacarle un poco a los que más tienen. No tenemos que tener miedo como sociedad a eso. Si las operadoras del petróleo de Neuquén tienen que poner dinero para las becas Gregorio Álvarez, bienvenido sea. Los tienen que poner, porque están llevando recursos que son nuestros. Entonces está bien ese diseño que tiene en la cabeza el gobernador, decir, ustedes son operadoras, ustedes rompen las rutas para llevarse dinero de la provincia, bueno, arreglen las rutas, generen oportunidades, pongan la beca Gregorio Álvarez. Bueno, nosotros necesitamos encontrar en el orden nacional un proyecto que piense en un Estado sano, que piense en un Estado con equilibrio fiscal, que piense en un Estado sin inflación y que piense en un Estado sin corrupción, que ponga los mejores valores del humanismo y de las propuestas nacionales y populares arriba de la mesa, pero corriendo de la discusión esos temas, porque si no vamos a seguir embretados en una discusión del pasado. Uh-huh. Y desde la cartera a tu cargo, que es la Oficina de Protección al Consumidor, me imagino que permanentemente estás palpando este tipo de situaciones en donde las personas resultan vulneradas frente a una ausencia de regulación del Estado, de intervención del Estado en términos de garantizar o de proteger derechos de las personas. ¿Advertís que esa tarea al frente de protección al consumidor se ve incrementada por este nuevo diseño? ¿Se ve dentro de las pautas de funcionamiento históricas que tiene el área? ¿Se ve que ha reducido? ¿Cuál es la ponderación que haces respecto de la inserción que tiene o de la intervención que tiene el área a tu cargo frente a este nuevo paradigma de funcionamiento socioeconómico, sociopolítico, digamos, de la Argentina? Impacta de la misma forma que impacta en términos económicos, impacta en el microclima económico del consumo. El consumo es el último eslabón de una cadena que es producción, distribución y consumo. Impacta claramente porque la desregulación de las reglas que el Estado pone para que se cumplan algunas cosas, pongo por ejemplo el tema alquileres, ¿no? Esa desregulación hace que el mercado sea dominado por un conjunto de jugadores, que son los jugadores más importantes de ese mercado inmobiliario, y que eso impacta en los valores de las propiedades y entonces impacta en el valor de los alquileres. Ahora, nosotros no creemos ni en la regulación del Estado absoluta, que no te permite, que te asfixia al mercado, ni tampoco en el mercado solo, que lo que hace es solamente ponderar el valor de los grandes jugadores. Entonces, nosotros creemos en una articulación entre lo público y lo privado muy fuerte, que la estamos llevando adelante, quizás a contramano de lo que está pasando a nivel nacional, que dice, no, esto no sirve, esta regulación del Estado no sirve. Para nosotros esas regulaciones del Estado sirven y hay que ordenarlas. Pero hay que hacerlas bien. No sirve un Estado tonto que quiera regular todo y que al final no termina regulando nada. Sirve un Estado que sea eficiente y que ponga como un tablero de ajedrez y vea exactamente y con inteligencia qué fichas hay que mover para conducir el mercado, no para ni asfixiarlo ni dejarlo que el mercado conduzca a la sociedad. Recién este es, digamos, un tema que puede llegar a ser clave para entender estas cosas, que es el tema del mundo de los alquileres.
como parte del mercado inmobiliario. No es la totalidad del mercado inmobiliario, pero es parte del mercado inmobiliario. Hay una suerte de máxima dentro digamos, de una concepción más liberal de funcionamiento del mercado que te dice, cuanto más atomizado se encuentra quien ofrece un producto o servicio frente a una demanda también multitudinaria, mejor va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de concentración de las condiciones que impone una de las partes, ¿no? Uh-huh. Los inquilinos son múltiples, son muchísimos, y los propietarios de inmuebles también son muchísimos. Entonces, se supondría que frente a esa atomización de una parte y de la otra, uno diría, bueno, este mercado tendría que funcionar y autorregularse. Y sin embargo eso no pasa, al punto tal de que vos tenés un monitor de alquileres en Neuquén. Uh-huh. ¿Para qué? Y bueno, para ver que no haya abusos o no haya situaciones abusivas en ese mercado. ¿Cómo se hace para entender lo que está pasando en el mundo de los alquileres y eso trasladarlo a otros rubros de funcionamiento de la economía que me imagino que tienen repercusión en el área de tu cargo? Totalmente, totalmente. Es que a veces se desvirtúa lo que significa el mercado, ¿no? Cuando entran a jugar 3, 4 jugadores en el mercado de alquileres, entra RE/MAX, entran 2 o 3 inmobiliarias de las más importantes, desvirtúan el mercado. ¿Por qué? Porque hay un polo de poder enorme que le pone las reglas a todo el mercado. O sea que la atomización del que ofrece inmuebles en alquiler no es tal. No, y termina no siendo tal si no hay incentivo para eso. Ojalá hubiera tanta cantidad de gente que quiera alquilar una casa como tanta cantidad de gente que quiera alquilar, digamos, ¿no? Nosotros somos cultores del mercado, pero de un mercado transparente, de un mercado que no fije precios espuriamente, de un mercado que hoy venía escuchando, venía de Zapala y venía escuchando la radio y claro, los servicios en una provincia como Neuquén aumentaron el 200% en 2 años. El combustible aumentó 47% en el último año. Y nosotros somos los dueños del combustible y somos los dueños de la hidroelectricidad. O sea, y estamos pagando tarifas caras. Quiero decir, cuando el mercado es dominado por determinados actores y la política termina poniendo la agenda de esos sectores dominantes, estamos fritos. Si yo entiendo que el trabajador es un costo, estoy tomando la agenda empresaria. Para mí el trabajador socialmente, Agustín, que vos ganes 1 millón de pesos, hace que en la sociedad se genere riqueza por 1 millón de pesos. Ahora, si vos ganás 2 millones de pesos, vos generás riqueza por 2 millones de pesos. Entonces, como sociedad, queremos tener trabajadores que estén bien rentados. Ahora, si uno toma solamente la agenda empresaria, y sí, el trabajador es un costo. Entonces, para hacer este vaso, el costo es el 30% del trabajo. Yo como empresario quiero reducir este costo. Cuando la reforma laboral nos la quieren imponer porque dicen el costo argentino es muy alto, es porque es la agenda empresaria. Ahora, que uno diga, hay que discutir la reforma laboral porque hay que ver cómo la técnica y el algoritmo ingresan en el mundo del trabajo y hay que cambiar relaciones, hay que pensar en otros formatos, etc. Ahí nosotros estamos adentro de esa discusión. Cuando la discusión es por el costo laboral, le estamos haciendo mal a la sociedad, digamos, ¿no? Si podemos reducir el costo laboral, significa que los trabajadores van a ganar menos, el comerciante va a vender menos, el que expende combustible va a expender menos, y así sucesivamente entramos en un círculo que es vicioso. Nosotros creemos en un mercado transparente, en un mercado diversificado, que no tenga solamente grandes jugadores, porque los grandes jugadores distorsionan los mercados. Metiste en un tema de la reforma laboral y se me ocurren multiplicidad de consultas. Una de ellas está relacionada con el tema de los costos del costo laboral. Uno no puede dejar de ver el costo laboral sin hacerlo en términos comparativos con lo que pasa en otros mercados. Entonces, si un mismo producto, vos ponías el ejemplo del vaso, producirlo en Argentina tiene X costo, pero traerlo de otro mercado tiene un costo significativamente menor, ¿a dónde quedamos hasta dónde llegamos con esa discusión respecto de los costos? Y por otro lado,
hablar del costo laboral implica hablar de lo que percibe el trabajador o quien está en relación de dependencia de bolsillo, o implica reducir quizás todas las cargas que significan para quien genera la oportunidad laboral, hacer frente y que no se visualizan en el recibo de sueldo. O se visualizan pero no se sienten porque no ingresan al bolsillo. Es decir, cuando vos tenés un recibo de sueldo que dice, ganó 1.000.000, pero hay 450.000 pesos que fueron debitados de ese millón, que fueron descontados de ese millón. Es decir, que era 1,5 millones en realidad. Sí. Pero hay otro 500.000 que no lo percibís en el bolsillo. Ese también es un costo para quien genera la oportunidad de trabajo, más el costo que significa el 931, digamos, el aporte patronal. Sí. ¿Esa discusión es o no es pertinente en Argentina? Sí, absolutamente. Argentina necesita volver a establecer un mercado segmentado. No pueden pagar todos lo mismo. Mercado segmentado? Mercado segmentado es que las pymes no pueden pagar el mismo 931 que paga una gran empresa. Y es así, porque vos tenés comerciantes, cuando estamos hablando del 931 son los aportes que se paga al Estado, digamos, ¿no? Yo no discuto el aporte jubilatorio, porque me parece que el aporte jubilatorio nos ayuda a todos a tener un futuro mejor y es pensar en términos de futuro. Pero lo que sí percibe el Estado en términos, alguien quiere tener una empresa, una panadería hoy con 5 empleados y paga casi lo mismo a los empleados que lo que le paga el Estado. Y es un costo enorme, que no se justifica por el volumen de trabajo que se genera un Estado que te esté extrayendo ese montón. En ese sentido hay que segmentar hasta determinada cantidad de empleados, hay que buscar la forma. Yo, digamos, no soy un experto en esto, pero sí me doy cuenta que para mantener una pequeña y mediana empresa o un comercio chico, etcétera, el costo laboral es grande para el empresario. También tenemos que empezar a pensar que esa reducción viene de la mano de que un producto puede venir a menor precio de afuera del país, pero te genera desocupación, te genera un trabajador menos, y ese trabajador menos es un demandante del mercado y un no generador de riqueza, digamos, porque no tiene sueldo para generarla. Entonces, hay que como equilibrar las cosas, hay que pensar mucho en los mercados de los alrededores, hay que potenciar el Mercosur, hay que tener en multipolaridad en las negociaciones, hay que negociar con Estados Unidos, pero con Europa, pero con China y con Asia, que es el mercado. Ellos producen productos muy fuertes que son todo dumping, digamos. Para decirlo de alguna manera, es así, que significa que te lo venden al menor costo de lo que lo producen, porque una vez que te ganan el mercado, se está dando en estos días la discusión sobre el juguete. Hoy el 70% de los juguetes son importados. Estamos destrozando la industria del juguete. Pero por otro lado había que equilibrarla, porque si no vos tenías un juguete que te venía y te quieren cobrar 3 veces más de lo que vale. O sea, todo está en discusión en este momento. El costo laboral es uno de los temas que tiene que estar en discusión, pero no en el marco de una agenda impuesta solamente por los grandes empresarios, digamos, sino por una discusión que se tiene que dar a la sociedad, ¿no? Lo mismo pasa con los impuestos. Tenemos que discutir el sistema impositivo, pero tenemos que saber que con el impuesto que estamos pagando hoy, estamos formando a alguien que dentro de 25 años va a ser el profesor de medicina de tu hijo o de tu nieto. Bueno, es intergeneracional el impuesto, ¿no? O sea, las discusiones no tenemos que hacerlas de TikTok ni de... ¿Mira mucho TikTok? No, pero digo, porque a veces pareciera que el Twitter o TikTok es como... Sí, la inmediatez de las redes sociales. Y además discutir todo como si fuera todo impacto de hoy. Y la verdad que no es impacto de hoy, es impacto de largo plazo también. Última pregunta y no te quito mucho más tiempo, porque sé que tu agenda es apretada. Pero hablaste de esta segmentación, en todo caso, vinculada a una nueva legislación laboral o consideración, en todo caso, para saber cómo legislar en materia de derecho laboral. Una pregunta dividida en dos. Como abogado, ¿cómo queda entonces el criterio de igualdad ante la ley cuando uno establece categorías distintas
frente a una misma obligación o frente a una misma tarea, que es la generación de puestos de trabajo. Ese es un punto. Y el otro punto, vinculado a esto, ¿no? ¿Cómo explicás o cómo se expone frente a los neuquinos y a los posibles inversores neuquinos? Mire, nosotros para nuestras pymes que van a hacer quizás una matriz de un trépano o van a arreglarle los rulemanes que van en la punta del taladro, le vamos a poner estas condiciones laborales, pero usted que es un gran inversor va a tener estas otras condiciones laborales. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se amalgama? Digamos? ¿Cómo se presenta eso? Mirá, el principio protectorio, que es el principio básico del derecho del trabajo, es un principio que tiene que estar acomodado a las circunstancias, digamos. No es lo que nosotros queremos hacer es proteger al trabajador, al trabajo. El trabajador como generador de riqueza. Cuanto más trabajadores blanqueados haya, mejor es al sistema general, sí, porque es un círculo virtuoso. Ahora, con estos costos laborales, las grandes empresas pueden blanquear trabajadores, y en ese caso seguirán blanqueando trabajadores, pero la pequeña y mediana empresa se queda sin posibilidades del principio básico, que es el principio protectorio. ¿Por qué? Porque te terminan tomando trabajadores en negro. Entonces, lo que hay que lograr es que todos estén en blanco, en distintas circunstancias, y se irán midiendo en función de las circunstancias que impone el nivel de formación que tengan los trabajadores, y bueno, habrá que incentivar toda la herramienta de capacitación. La segunda, que me decías, es ofrecerle alternativas a los inversores, grandes o pequeños, según la circunstancia que esos mismos inversores tienen. Entonces tendrán que comprender, como le comprenden al gobernador Rolando Figueroa, que les hace poner plata para un fondo fiduciario para que hagan asfalto en Neuquén, pero no se lo hace poner el gobernador de Chubut. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia lógica. Pampa, que también la puerta de entrada acá. Gracias, Pablo. No, por favor. Pablo Tomasini con nosotros. Hemos hablado recién con Gustavo Iril, que es el titular del área de discapacidad en la provincia de Neuquén, como lo hicimos antes con Tomasini, al frente del área de protección al consumidor también en la provincia de Neuquén, y ambos integrantes del gabinete provincial o de la estructura gubernamental provincial que están contenidos dentro de ese espacio político más amplio que es el que conduce Rolando Figueroa. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cuáles son las ideas fundantes de esta gestión provincial, de lo que se plantea como modelo de gestión provincial, con un Estado que tiene una preeminencia significativamente superior al rol que puede concebirse para el Estado en una visión más liberal del funcionamiento de la sociedad, como es la que encarna el gobierno nacional de Javier Milei. Digo, para entender cuáles son los postulados, cuáles son los argumentos, cuáles son las ideas, los arietes argumentales de una gestión provincial que plantea también, como te decíamos recién, la preeminencia del Estado en la vida cotidiana de los neuquinos. Esto como para entender esta acción de cohesión interna del espacio político conducido por Figueroa en esta edición de Panorama. Casi te diría como una suerte de balance cuando nos estamos acercando sin pausa a lo que será el cierre de este 2025, que ha sido un año de fuertes tensiones políticas. ¿Por qué? Y porque ha implicado también un proceso electivo en donde el liberalismo nacional ha salido fortalecido y en donde las gestiones provinciales también necesariamente requieren de hacer conocer cuáles son sus ideas fuerzas de gestión pública o de gestión de políticas públicas. Cerramos aquí esta edición de Panorama, lo hacemos habitualmente con nuestras letras pandémicas del amigo Miguel Sabone y nos encontraremos dentro de 7 días en Canal de Noticias 24/7. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. PX41 y Cebop. Sabe que soy su negro, sabe que soy su chulo. Dice que tengo cara, que en la cama lo hago duro. Yo le agarro el cuello, se lo hago contra el muro. Sé que te lastimaron, vení,
que te curo. Ella es un ser de luz, pero viene para lo oscuro. ¿Quién somete a quién? La materia, el espíritu. Siglos de restricciones en ese ordenamiento de discursos no normalizadores a identidades. Es la rebelión, el control de nuestra sexualidad. En esa dialéctica del sexo que en los años 70 fueron los albores de la autopercepción psíquica, subjetiva y cambiante. Y empezamos a ver que la verdad no es algo universal, sino que responde a una construcción histórica. Pero sigo luchando desde mi razón a las urgencias de mis testosteronas. Me cabe la sospecha que nuestra carne, nuestros apuros, han dejado muchas realidades cambiantes en alma en pena. Es pensar el sujeto como sujeto de deseo, donde se juega ese tiempo de acceso a la vida del cuerpo o a la vida de la especie. Son esas subjetividades de que nuestra sexualidad es un medio en el que nos reconocemos y somos conscientes de nuestra existencia, en la que definimos nuestra personalidad, gusto, inclinación. Es más, sigo escuchando ese todo es sexo. Todo es sexo. Qué bello puede ser el sexo cuando el hombre lo conserva poderoso y sagrado, cuando llena el mundo. Es como el sol que te inunda y te penetra con su luz. Y así, con el tiempo aprendemos que no es el sexo lo que nos da placer, sino el amante. PX41 y Sebok.